A ver, los demás también activamos nuestras camaritas, por favor. Ya. Ok. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Hoy voy a exponer sobre el sistema nervioso. Vamos a hablar de su concepto. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno, con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Esta acción la puede llevar a cabo de forma directa o en colaboración con el sistema endocrino mediante la regulación de la liberación de diferentes hormonas. Está formado principalmente por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. 1. La neurona es la célula fundamental. Se encarga de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. 2. Las células gliales, también llamadas glía o neuroglía. Son células que realizan la función de soporte y protección de las neuronas. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. Aunque existen neuronas con diferentes formas en función del tipo de tarea que llevan a cabo, en general en una neurona se puede diferenciar 4 partes. 1. Cuerpo celular o soma. Contiene el núcleo y la mayor parte de las estructuras que mantienen los procesos vitales de la célula. Su forma varía según los diferentes tipos de neuronas. Y acá podemos ver el cuerpo neuronal o el soma, es esta parte. 2. Dendritas. Son prolongaciones del cuerpo celular de las neuronas que actúan como receptores de los mensajes transmitidos por otras neuronas. Las dendritas son como esa parte delgada que conecta con otras neuronas. 3. Axón. Tubo largo y delgado, a menudo recubierto de una vaina de mielina, encargado de llevar la información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. Esta parte es el axón. 4. Botones terminales. Es la parte externa del axón. La información que pasa de una neurona a otra se transmite a través de la sinapsis, que es una unión entre los botones terminales de la neurona emisora y la dendrita de la célula receptora. Los botones sinápticos. Se transmiten las señales a otras neuronas, a los músculos o glándulas. En sus extremos están los botones presinápticos y poseen neurotransmisores. Las neuronas tienen una característica que las diferencia de las demás células del cuerpo. Poseen unas prolongaciones de gran longitud y tienen escasa capacidad de regenerarse. Por esta razón, algunas enfermedades neurológicas pueden ser progresivas. El sistema nervioso se divide en 2 partes: sistema periférico y sistema nervioso central. El sistema periférico, formado por las prolongaciones o trayectos nerviosos, salen de la médula espinal hacia diferentes tejidos. 2. Sistema nervioso central. Formado por el encéfalo, que incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico y la médula espinal. Es lo que está dentro. Las 2 estructuras que forman el CNS se encuentran protegidas por unas envolturas óseas, que son el cráneo y la columna vertebral respectivamente. Tanto el encéfalo como la médula espinal están recubiertas por 3 membranas que les sirven de protección: la dura madre, membrana externa; la aracnoides, como la membrana intermedia; y la pia madre, membrana interna. Estas membranas se conocen con el nombre de meninges. Entre estas membranas se crea un espacio llamado espacio subaracnoideo, que se encuentra lleno de un líquido incoloro y transparente, que recibe el nombre de líquido cefalarroquídeo. Este líquido está formado principalmente por proteínas, iones, glucosa y células sanguíneas que forman parte del sistema inmune, y entre sus funciones está permitir el intercambio de diversas sustancias entre el sistema nervioso y la sangre, actuar como sistema de eliminación de productos residuales, mantener el equilibrio iónico adecuado y proporcionar amortiguación y protección mecánica.
Las células que forman el sistema nervioso central se colocan de tal manera que dan lugar a dos clases de sustancias que se caracterizan por su color. La sustancia gris, corteza cerebral, formada por los cuerpos de las neuronas, y la sustancia blanca, área subcortical, formada principalmente por las prolongaciones nerviosas, dendritas y axones, cuya función es conducir la información, envolviendo y protegiendo las fibras nerviosas del CNS. Hay un material compuesto por proteínas llamadas mielina, que facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. Gracias, profesora. Gracias, compañeros, por su atención. Bien, Cristina. Buena tu exposición. A ver, vamos a continuar ahora. Del sistema nervioso, ¿no? ¿Correcto? Una de ellas es que todas ellas están conectadas y son como células más o menos eléctricas, algo así leí. Ya. Bien. A ver, dentro de estas características, a ver, para ti también, Rafael, si no puede, Cristina, puedes apoyarle. A ver, dentro de sus características, podemos decir que su unidad celular viene a ser la neurona, porque gracias a esta no va a funcionar este sistema. Ya presenta células de soporte llamadas neuroglías, lo has mencionado justamente en tu exposición. ¿Ok? Muy bien. A ver, Rafael, ¿cuáles son los componentes de la neurona? A ver, vamos. ¿A cuál vendrían a ser los componentes? O partes de la neurona. Ponen de tres partes: las dendritas, situadas en citoplasma, el cuerpo celular o soma y el axón. Y el axón, muy bien. Para ti, dentro de estas partes, ¿cuál sería la parte principal? A ver, O digo, el cuerpo celular. ya el cuerpo celular, o llamado también soma, ¿cierto? Ya, muy bien. A ver, vamos a ver aquí. La conexión de estas neuronas nos permiten que Transmitir información, o sea, se lleva. ya, ok, muy bien, Cristina. Bien, aquí a ver, vamos con la siguiente pregunta relacionada a lo que mencionaste. Otro puntito también que mencionaste ahí, Cristina, era con respecto. A ver, aquí vamos, aquí, a ver si puedo compartir tus diapositivas. ¿Para qué sirven las dendrinas? ¿Para qué sirven las dendritas? No dentrinas, dendritas, ¿ya? Es una... Mis permiten establecer contacto con otras neuronas y también para la información, porque por ahí pasa, creo. Claro, y la unión de estas se va a formar una. A ver, la unión de estas dendritas, la conexión que se da entre ellas, ¿qué se forman, Rafael? A ver, la conexión de una neurona hacia otra, que por intermedio de estas van a pasar la información hacia nuestro cerebro, ¿no? Tiene un nombre. Viene a ser la sinapsis. La conexión entre ellas, ¿no? Obviamente que acá la conexión te dice que no es que se vayan a unir y se van a entrelazar y por ahí pasan por intermedio de las dendritas, que hay una cierta distancia entre ellas, sin la necesidad de tener contacto entre sí, ¿no? Por ahí, por intermedio de estas que se va a formar la sinapsis, va a pasar la información. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. Randy, ¿ninguna? Bien, te escuchamos. ¿Mediante qué varía su forma el cuerpo celular o soma?
¿Qué dijo? A ver, de nuevamente, Randy. O sea, mediante qué tipo, eh, vamos a ver, el cuerpo se... Uy, no te escuchamos. Sí, yo tampoco lo escuché. Ah, mediante qué forma varía, mediante qué varía su forma el cuerpo celular o soma. ¿Entre qué varía? Definición. El tejido nervioso es un conjunto de células del mismo origen y función que reconocen estímulos internos y externos. Ya, muy bien, ahí nomás, antes de que continúes, bien. Bien claro te dice aquí su definición, que es un conjunto de células que su función es, ¿no? Recibir los estímulos, tanto internos como externos, en este caso los voluntarios y los involuntarios. Todo lo que nuestro cuerpo percibe del exterior o internamente, que vienen a ser nuestros órganos, estas cumplen la función de informar de inmediato a nuestro cerebro, ¿cierto? Mediante, ¿qué va a participar aquí? Mediante las neuronas. Estas neuronas van a presentar las siguientes características. Como nos menciona aquí, vamos a mencionar 4. A ver, Romina, por favor. Su unidad celular es la neurona. 2. B. Presenta células de soporte llamadas neuroglías. C. Es de origen octodérmico. Y D. No se producen. Ya no se reproducen, dice ahí, ¿ya? Mis quiere decir que estas, según vamos a, si perdemos neuronas, estas se vuelven a regenerar, ya no. Por ende, debemos de cuidar muchas nuestras neuronas, principalmente sobre los golpes en nuestra cabeza, que estas ya no se regeneran, no se vuelven a reproducir, ¿ya? Bien. Visita, por si en algunos casos, por ejemplo, la neurona estaría a la mitad, ¿se podría regenerar de ahí? No, ya no regeneran las neuronas. Yo Estas una escuché vez... hace tiempo que Ujú. si la neurona tenía una cierta parte, se podría regenerar, pero de aquí a un largo plazo. Podría ser, a ver, vamos a averiguar y vamos a afirmar si realmente es así, pero hasta de acuerdo a la información que yo les puedo brindar, no, las neuronas no se pueden regenerar. Por ende, es que, sobre todo, por eso es muy, bueno, no en este caso, tener bastante cuidado, principalmente con la parte de nuestro cerebro, porque es la parte que puede, si se llegara a afectar, es donde nosotros podemos llegar a perder, pues, ¿no? Millones de neuronas es más. Bien. A ver, aquí Cristina dentro de su exposición nos decía esto, esta partecita de aquí, la 2, presenta células de soporte llamadas neuroglías. Estas neuroglías son las que van a dar soporte a las neuronas, ¿no? Porque por intermedio de estas, ¿no? Las neuronas van a funcionar y van a permitir pasar la información de una neurona hacia otra, ¿ok? Muy bien. Aquí vamos a ver sus componentes de la célula o también llamadas partes. A ver, aquí vamos a ver, Fabricio, ¿puedes leer la primera parte? Soma, llamado también cuerpo celular o pericarión. Su forma varía de acuerdo con su fusión y localización. Puede ser estrellada, esférica, periforme, ovoide, etc. Posee un núcleo de gran tamaño. Em, en el citoplasma se encuentran abundantes retículos endoplasmáticos, rugosos, golgisomas muy desarrollados, mitocondrias y numerosos lisomas. Posee solo un centriolo y por lo que se cree que es una estructura vestigial. Ok, gracias, Fabricio. Bien, aquí nos dice algo importante, miren. Prácticamente el soma que viene a hacer esto, ¿ya? El cuerpo de la neurona es la parte principal para que
¿no? De esta manera se puedan o faciliten la transmisión y el envío de los mensajes que recibe nuestro cuerpo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver aquí. Y recuerden que aquí tenemos tipos de neurona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí bien claro te dice, tenemos la estrellada, la esférica, la ovoide, ¿no? No prácticamente, mayormente tienen esta estructura, esta forma con la que ustedes están visualizando, pero también hay de otros tipos, ¿ok? Y estas las tenemos de acuerdo a la función que van a realizar. Vamos con la siguiente parte. B. Estas prolongaciones que vienen a ser, ¿no? La cola, por decirlo así, ¿no? A ver, vamos a mencionar aquí. Las dendritas. A ver, aquí me apoyas, por favor, Braulio. Visita. A ver, sí, las dendritas, por favor. Dendritas. Son cortas, ramificadas y de conducción centrípeta, es decir, aferentes. En conjunto forman la sustancia gris. Muy bien, siguiente, axón. ¿Sigue mi cita? Sí, sigue, Ya, por favor. axón. B. Axón. Es único, constante, delgado y de conducción centrífuga, es decir, eferente. Se origina del cuerpo celular y está revestido por oligodendrocitos y por las células de Schwann, neuroglías que elaboran mielina en distintas ubicaciones. Presenta una terminación ramificada llamada telendrón. En conjunto forman la sustancia blanca. Ya, ok. Muy bien. El axón viene a ser toda esta parte de aquí. Ya. Como nos menciona aquí, el axón, chicos, es la prolongación nerviosa de la neurona que propaga la señal eléctrica desde el cuerpo celular. A menudo está recubierta de una vaina de mielina, ¿no? Que aísla la carga eléctrica y acelera la transmisión de los impulsos nerviosos. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que aquí en esta parte se encuentra, acá, inclusive les va a venir esto para el examen. ¿Dónde está este puntito? Se me fue. Bien, a ver, vamos acá con la siguiente. Vamos a ver su función. Joan, ¿puedes apoyarme, por favor? Función. Poner al ser vivo en contacto con su entorno. Propaga diferentes impulsos nerviosos por todo el cuerpo. Permite dar una respuesta apropiada ante un estímulo. Ok, muy bien, gracias, Joan. La función principal de este tejido nervioso son estas tres de aquí. 1, ¿ya? Permite dar una respuesta apropiada ante un estímulo. ¿No? Por ejemplo, te hago una pregunta, ¿no? Y esta información de inmediato va a tu cerebro y tratas de formular, ¿no? A ver, ¿qué pregunto? ¿No? Por ejemplo, ahí está trabajando, ¿no? Nuestras neuronas, ¿ok? Pero recuerden que las neuronas estas van a permitir dar estos estímulos tanto del exterior como del interior, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos hecho en la clase anterior en este caso, los que son voluntarios y los involuntarios, ¿no? Aquí también las neuronas son las que van a participar para que realicen esta función, ¿ya? Otro punto dice, ¿no? Pone al ser vivo en contacto con su entorno. Todo lo que sucede a nuestro alrededor y tenga contacto con nuestro cuerpo, aquí va a trabajar esta, ¿ok? Y recuerden esa pregunta que justamente le realizaba a Cristina, ¿no? Para que las neuronas pasen esta información hacia la parte principal que es nuestro cerebro, en el momento de la unión que se realice entre una neurona entre otra, ¿no? Se va a llamar sinapsis, ¿no? Es el espacio donde se produce la conexión entre dos neuronas, ¿ya? Cuando el impulso nervioso llega al botón sináptico, situado en el extremo del axón, unas pequeñas bolsas cargadas de fluido son las que van a permitir
¿no? Que la información llegue de inmediato hacia nuestro cerebro y tener una respuesta también de inmediato. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí las propiedades de las neuronas. Vamos a mencionar estas dos. Acá. Una de ellas que viene a ser la excitabilidad y el otro es la conductibilidad, ¿no? Esta excitabilidad provoca potenciales eléctricos desencadenando diferentes impulsos nerviosos, mientras que la conductibilidad conduce los impulsos nerviosos que se han provocado en la excitabilidad. Prácticamente dentro de sus propiedades, chicos, para que esta información llegue o las neuronas trabajen adecuadamente, primero, ¿no? Viene a ser esta de aquí, la excitabilidad. Una vez de que nuestras neuronas se hayan activado, ¿no? Va a pasar a esta otra que viene a ser la conectividad, ¿ya? Conductibilidad, perdón. Muy bien. Aquí, células gliales, glías o neuroglías. Estas son células que tienen como función el sostén, ¿no? Mecánico y metabólico y la protección de las neuronas. No reciben ni transmiten impulsos nerviosos, a pesar de que forman uniones y comunicaciones con otras células de neuroglías. Se considera que por cada neurona existen 10 células gliales, ¿no? Sin las cuales las neuronas no podrían vivir. Prácticamente Cristina decía, gracias a la presencia de esta, ¿no? Es el soporte para que la neurona pueda cumplir su función. ¿Ok? Ahora aquí, dentro de estas, vamos a mencionar las clases, ¿no? Clases. Aquí se distinguen 6 clases de células gliales. Recuerden, sin estas células gliales, las neuronas no van a poder cumplir esta función de transmitir, ¿no? Los mensajes hacia nuestro cerebro, ¿ya? Y aquí tenemos la primera, astroglías o astrocitos, ¿ya? Tenemos otra, oligodendroglías. Tenemos aquí las células ependimares, las células, esto también, este nombre justamente está a honor al que, ¿no? Realizó las investigaciones con respecto a nuestras neuronas, ¿ok? Tenemos esta otra, microglías, y por último tenemos las células satélites, ¿ya? Estas son las clases, ¿no? de gliales que tenemos, ¿no? Y por eso aquí, ¿y por qué hay estas clases? Justamente porque también tenemos tipos de neuronas, estriados, ovalados, ¿no? Entre otros. ¿Ok? Voy a dejar de compartir y nos vemos por acá. Los cuales incluyen tejidos primarios y secundarios. Los tejidos adultos que incluyen los tejidos parenquimatosos de soporte, protectores, secretores y conductores. El tejido meristemático. Son los encargados del crecimiento de la planta, tanto en longitud como en grosor. Primarios. Son aquellos que permiten el crecimiento en longitud. Se localiza en la punta del tallo y en la raíz principal. Secundario. Permite el crecimiento, el grosor de la planta. Se representa en el engrosamiento de arbustos y árboles. Tejidos adultos. Se originan a partir de los meristemáticos y sus células han perdido un rato mi cita. Tejido adulto. Se origina a partir de los meristemáticos y sus células han perdido la capacidad de multiplicarse. Clasificación. Fundamental o parenquimas, encargadas de la nutrición de la planta. Se localiza en las partes verdes de la planta, expuestas a la luz. Tejidos del sostén. Proporcionan consistencia Consistencia. y rigidez a la planta.
bajo la epidermis de los tallos. Tejidos conductores. Tejidos conductores transportan las sustancias nutritivas en el xilema y en el floema. Tejidos protectores forman la cubierta externa de las plantas y son encargadas de proteger a los agentes externos. Constituye la epidermis. Tejidos secretores, formados por las células aisladas dispersas en los otros tejidos, en los pelos glanulados, tallos con látex, entre otros. Gracias por su atención. Profesor, está apagado su audio. O yo hablando solita. Muy bien, Luis Fernando. No se olviden en formular sus preguntas, por favor. Recuerden que este mes de julio hay solamente hasta la quincena, tenemos opción de que puedan tener sus pasos orales. Por eso es de que les estoy exigiendo que formulen sus preguntas o sus aportaciones, ¿ok? Muy bien. A ver, aquí voy a compartir la pantalla. Uy, un momentito. Y de varias clases de células de sostén asociadas. Las neuronas son las unidades funcionales esenciales del tejido nervioso, especializadas en la recepción, elaboración y transmisión de impulsos nerviosos. Están acompañadas por las células de la glía, imprescindibles para el funcionamiento de las neuronas. En el video de hoy vamos a ver una introducción al tejido nervioso. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Si bien todas las células tienen propiedades eléctricas, las células nerviosas o neuronas están altamente especializadas para transmitir impulsos eléctricos de un sitio a otro del organismo y para integrar estos impulsos. Las neuronas reciben y procesan información que proviene del medio externo y del medio interno y pueden asociarse con receptores y órganos sensoriales específicos para realizar estas funciones. Una neurona típica tiene un cuerpo celular que contiene el núcleo y la mayor parte de la maquinaria metabólica de la célula. De él emergen dos tipos diferentes de prolongaciones a través de las cuales interaccionan con otras células nerviosas y con células epiteliales y musculares. Un solo axón, largo, a veces de más de 1 metro de longitud, transmite los impulsos que se alejan del cuerpo o soma neuronal. Por otro lado, las múltiples dendritas reciben impulsos y los transmiten hacia el soma de la neurona. En los cortes histológicos suele ser imposible diferenciar los axones de las dendritas porque ambos poseen el mismo aspecto estructural. El axón termina en una unión nerviosa llamada sinapsis, en la cual los impulsos eléctricos se transfieren de una célula a la siguiente por la secreción de neuromediadores o neurotransmisores. De esta manera, la mayoría de las neuronas forman conexiones con otras neuronas. Estas sustancias químicas que mencionamos, los neurotransmisores, son liberados en la sinapsis por una neurona para generar impulsos eléctricos en la neurona contigua. Como veremos en otros videos, hay 4 clases de neuronas. Las neuronas sensoriales, que recogen información de las células sensoriales y la transmiten hacia otras neuronas. Las interneuronas, que transmiten información hacia otras neuronas de cercanía. Las neuronas de proyección, que transmiten información hacia otras neuronas, pero a grandes distancias a través de su axón. Y neuronas motoras, que transmiten información hacia las células musculares y permiten el movimiento. Las 4 clases están ligadas en una variedad de circuitos que van desde los arcos reflejos simples hasta las interconexiones de extrema complejidad que caracterizan al cerebro humano. Los nervios son haces de numerosos axones pertenecientes a muchas neuronas, desde centenares a miles. Cada axón es capaz de transmitir un mensaje separado, como los alambres que forman un cable telefónico.
En el sistema nervioso central, que comprende el encéfalo y la médula espinal, las células de sostén se denominan células de la neuroglía. Allí podemos encontrar a las células ependimarias, a los oligodendrocitos, a los astrocitos y a la microglía. En el sistema nervioso periférico, que comprende los nervios y los ganglios nerviosos en el resto del organismo, las células de sostén son las células de Schwann y las células satélite. Las células de sostén tienen varias funciones importantes. Separan las neuronas unas de otras, producen la vaina de mielina que aísla los axones y acelera la conducción en ciertos tipos de neuronas, realizan una fagocitosis activa para eliminar los detritos celulares y contribuyen a la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central. Ok, muy bien. ¿Listos? ¿Todos preparados? ¿Preguntas o dudas antes de ir a las preguntas? María Paz, ¿te escuchamos? Yo tengo una duda. ¿Qué función tienen las interneuronas? Ya, bien claro lo has dicho ahí. Estas intraneuronas están, bueno, van a ser partes de las neuronas que su función es de transmitir, ¿no? Aquí hemos hablado en el video de cuatro tipos de neuronas, ¿cierto? Una de ellas es justamente la que tú acabas de mencionar. Recuerden que estos cuatro tipos cumplen funciones diferentes. No todas tienen la misma función. ¿Ya? Entonces, una de ellas que acabas de mencionar va a cumplir la función de, en este caso, de una de ellas. A ver, recordemos que aquí las neuronas, chicos, tienen la capacidad o nos va a permitir que el ser humano, ¿no? pueda pensar, sentir, hacer movimientos. Por ejemplo, cuando tengamos nosotros o sintamos nosotros algún tipo de malestar, no malestar, por ejemplo, cuando tenemos el hipo, ¿no? Es una acción algo involuntario, o cuando tenemos el momento de querer arrojar, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, van a trabajar este tipo de neuronas que nos van a activar a nuestro cuerpo y estas van a dar una información a nuestro cerebro. En otras palabras, prácticamente aquí van a trabajar en forma involuntaria, ¿no? Alguna reacción que tiene nuestro organismo. ¿Ok? Bien, ¿otra duda? ¿Ninguna? ¿En qué parte de la neurona tenemos la presencia de la mielina? Misita, ¿lo podría volver a repetir? Ya. ¿En qué parte de la neurona tenemos la presencia de la mielina? Miss, no vamos a copiar la pregunta, ¿no? No, solamente respuestas. ¿No? ¿En qué parte de la neurona tenemos la presencia de la mielina? Siguiente. El tejido nervioso se compone de, o está compuesto de, el tejido nervioso está compuesto de. El tejido nervioso
está compuesto de nuestro tejido nervioso está compuesto de siguiente. ¿Cómo se realiza la sinapsis? ¿Cómo se realiza la sinapsis? ¿Cómo se realiza la sinapsis? Siguiente. ¿Cuáles son las clases de neuronas? ¿Cuáles son las clases de neuronas? ¿Cuáles son las clases de neuronas? Por último, en el sistema nervioso central, ¿cuáles son los tipos de neuronas que tenemos? Dentro del sistema nervioso central, ¿cuántos tipos de neuronas tenemos? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya dentro del sistema nervioso central, ¿cuántos tipos de neuroglías es, no? ¿Cuántos tipos de neuroglías tenemos? Dentro del sistema nervioso central, ¿cuántos tipos de neuroglías tenemos?
Ahí hemos podido escuchar su exposición de nuestro compañero Luis Fernando. Bien, la histología, chicos, está relacionado a, bueno, es una rama o disciplina de la botánica que se va a encargar al estudio de los vegetales. ¿Ok? Aquí vamos a ver su estructura y la función y los tejidos por el cual están compuestos estos vegetales. ¿Ok? Bien, vamos a dar pase a nuestra siguiente exposición. Aquí, ahora sí, Johan, ¿listo? Okay. Buenos días, mis y compañeros. Hoy voy a hablar acerca de la histología vegetal. Tenemos que tener en cuenta que el tejido es una asociación de células, por lo general semejantes, que realizan una función en común. La ciencia que estudia estos tejidos se llama histología, y la histología vegetal se ocupa del análisis de los tejidos presentes en las plantas. Los tejidos vegetales se dividen en dos, los tejidos meristemáticos y los tejidos adultos. Los tejidos meristemáticos o jóvenes se reproducen por mitosis, por lo cual se encargan del crecimiento de las plantas. Estos dan origen a los tejidos adultos. Existen dos tipos, primarios y secundarios. Meristemáticos primarios o apical. Estos se encuentran en las yemas a nivel del tallo y el cono vegetativo de la raíz. Este se encarga del crecimiento vertical de las plantas. Y el meristemo secundario o lateral se encarga del crecimiento lateral de las plantas, o sea, el grosor. Se localiza en toda la planta. Este puede ser de dos tipos, el cambium vascular y el cambium suberoso o felógeno. Los tejidos adultos o definitivos. Se originan de los tejidos meristemáticos. Pueden tener células vivas o muertas y estas se reproducen. Existen 5 variedades: protectores, mecánicos, conductores fundamentales y secretores. Tejidos protectores. Estos se encargan de recubrir y proteger la planta contra los daños mecánicos o químicos. Se dividen en epidermis y peridermis. Epidermis está conformada de células vivas. Se encuentran unos orificios muy pequeños llamados estomas, que sirven para la respiración. Este brinda protección al tallo, raíces y hojas, donde forman una capa de grasa llamada cutícula que evita la pérdida excesiva de agua. Y el peridermis o corcho está conformado por células muertas. Sus estomas son reemplazados por lentícelas que sirven para la respiración. Este brinda protección a las raíces y tallos adultos. 2. Tejido mecánico. Confieren soporte, estabilidad, resistencia, flexibilidad y elasticidad a la planta. Colénquima. Formado por células vivas con paredes celulares parcialmente engrosadas con celulosa. Brinda elasticidad y flexibilidad a la planta. Se localiza en peciolos, pedúnculos, hojas, tallos y raíces jóvenes. Y el esclerenquima. Formado por células muertas con paredes celulares impregnadas con lignina, confieren rigidez y resistencia a la planta. Se encuentran en los tallos. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy voy a exponer sobre la histología vegetal. Definición. La histología es la rama de la biología que estudia la función, composición y estructura de las plantas. El tejido. Los tejidos vegetales son aquellos que se encuentran en las plantas. Clasificación de los tejidos vegetales. Está clasificado en tejido merismático, tejidos conductores, tejidos fundamentales y tejidos protectores. Los tejidos conductores y tejidos fundamentales protectores son un grupo grande que es conformado por los tejidos adultos. Los tejidos merismáticos, su función es crecimiento de las plantas. Pueden ser embrionarios, dentro de las semillas, primarios, apicales, yemas, ápice de raíces, vértice de tallos. Secundarias o laterales, capas concéntricas de tallos y raíces. Los tejidos conductores, su función es el transporte de sustancias. El xilema transporta savia bruta. El floema transporta savia elaborada. Y los tejidos fundamentales, su función es la producción y almacenamiento de alimento. Está conformado por la parenquima, que almacena sustancias de reserva fotosíntesis.
La colenquima proporciona rigidez y flexibilidad a plantas jóvenes y hierbas. Esclerenquima da resistencia y sostén plantas adultas y leñosas. Y los tejidos protectores como epidermo, parte externa de las plantas. Y la cutícula. Suber o corcho, tallos y plantas leñosas. Suberima. El tejido merismático es el crecimiento de las plantas. El tejido merismático primario son los responsables del crecimiento en longitud de las plantas. Estos meristemos se denominan meristemos apicales caulinares y meristemos apicales radicales. Tejido merismático secundario. Crecen en diámetro, es decir, tienen crecimiento lateral. Aparecen más tardíamente en el crecimiento de la planta y son los responsables de la formación de la madera. Tejido adultos o definitivos. Tejidos conductores. El xilema lleva agua y minerales de la raíz a las hojas. Aquí vemos cómo va de la raíz hacia las hojas. Floema. Lleva la savia elaborada de las hojas al resto de la planta. Aquí también está cómo se ve cómo lleva. Función. La histología vegetal es el estudio específico de tejidos vegetales, que son los grupos de células que generalmente realizan las mismas funciones. Están formados por pequeñas células en posición yuxtapuesta, que poseen gran capacidad para multiplicarse. Pudieron ser meristemos primarios o secundarios. Gracias. ¿Ya se puede ver? Ahí vamos. Secundaria, les saluda la profesora Sharon y nuestros estudiantes. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase observando la siguiente imagen. Como ustedes pueden observar, las plantas son seres autótrofos que necesitan de elementos para crear su propio alimento. Este proceso es la fotosíntesis. Muy bien. Y la fotosíntesis es un proceso anabólico, constructivo, porque la planta necesita de agua, de CO2, de los rayos solares, de las sales minerales, para transformar todas esas moléculas simples en una molécula compleja como la glucosa. Y las plantas van a ser conformadas por células, a su vez en tejidos, a su vez por órganos, ¿verdad? Y existe un tejido que se encarga de crear la clorofila, que es el parenquima clorofiliano. Nosotros vamos a observar a continuación, entonces, un tejido vegetal. Este tejido vegetal se llama parenquima clorofiliano. ¿Por qué? Porque va a producir la clorofila, que es la sustancia que le va a dar el color a las plantas. Además, gracias a la clorofila, la planta atrapa los rayos solares y puede hacer fotosíntesis. Entonces, este es un tejido. Como puedes observar, el tejido es el conjunto de células vegetales que estás observando. ¿Y cómo se va a llamar la rama de la biología que se encarga de estudiar a los tejidos vegetales? Se va a llamar histología vegetal. La histología vegetal es la rama de la botánica que va a estudiar los tejidos que se encuentran en las plantas. ¿Qué tejidos podemos encontrar en las plantas? El parenquima, el tejido epidérmico, meristemos, conductores, etc. La planta va a tener dos tipos de tejidos, los meristemáticos y los tejidos adultos. Los meristemáticos también se llaman embrionarios o jóvenes, porque ellos van a dar origen a los demás tejidos, a los tejidos adultos o permanentes. Vamos a comenzar a estudiar a los tejidos jóvenes o meristemáticos. Estos tejidos se van a reproducir por mitosis y se van a encargar del crecimiento de la planta. Estos tejidos van a originar a los tejidos adultos, que existen dos variedades, el primario y el secundario. El tejido meristemático primario, o llamado apical, se va a encontrar en las yemas y en las partes finales de las raíces. ¿De qué se encargan? Del crecimiento longitudinal de la planta, el crecimiento vertical de la planta. El otro tipo de tejido es el meristemático secundario o lateral. ¿De qué se va a encargar? Del grosor de la planta, del crecimiento lateral de la planta.
Vamos a comenzar a estudiar los tejidos adultos o definitivos. Son 6 tipos: los protectores, mecánicos, conductores, fundamentales, secretores y nutrientes. Estos tejidos van a tener células vivas o muertas y se van a originar a partir de los tejidos meristemáticos. Estas células no se reproducen. ¿Qué tipos de tejidos? Ya los he mencionado, cada uno de ellos va a tener una función. Vamos a comenzar a estudiar los tejidos protectores. ¿De qué se encargan los tejidos protectores? Se encargan de proteger la planta de daños mecánicos o químicos. Vamos a encontrar la epidermis y la peridermis o corcho. La epidermis se va a encontrar alrededor de la planta, va a estar conformada por las células vivas y en ellas vamos a encontrar a los estomas, que son esos orificios por donde la planta va a respirar. El corcho va a estar formada por células muertas y los estomas se van a llamar acá lenticelas. Por ello es necesario estas estructuras para que la planta pueda realizar la respiración. Además, va a brindar protección a las raíces y los tallos adultos. Acá podemos observar en esta imagen de la planta que este tejido superficial externo es la epidermis. ¿De qué se encarga? De la protección de la planta. Los tejidos mecánicos van a dar soporte, estabilidad, resistencia, flexibilidad y elasticidad a la planta. El primer tejido mecánico es el colenquima. Está formado por células vivas, como puedes observar, y van a dar la elasticidad y flexibilidad a la planta. ¿Dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en las hojas, en los tallos, en las raíces jóvenes. El otro tipo de tejido mecánico es el esclerenquima, que va a estar formada por células muertas. Y van a formar a los tallos leñosos, a las cáscaras de las semillas y de los frutos. El tercer tipo de tejido adulto es el tejido vascular o conductor. ¿De qué se encarga? De transportar la savia vegetal. El xilema es un tejido conductor formado por células muertas que va a encontrarse dentro de las plantas. Su función es transportar la savia bruta desde la raíz hacia la hoja. Pueden observar, acá tenemos el xilema, esta estructura de color rojo. El floema van a ser aquellos vasos o tejidos vasculares que van a estar formados por células vivas. ¿De qué se encargan? De transportar la savia elaborada desde las hojas a todas las partes de las plantas. Acá podemos observar el xilema que transporta la savia bruta desde la raíz hacia las hojas y el floema que transporta la savia elaborada desde las hojas hacia toda la planta. El otro tipo de tejido es el parenquimático fundamental. Su función es que va a ayudar a la planta a realizar sus funciones vitales y está formada por células vivas. Tenemos el parenquima clorofiliano, que produce la clorofila, que es importantísimo para la fotosíntesis y se va a encontrar en las hojas y los tallos. El parenquima de reserva no va a tener clorofila, pero sin embargo va a almacenar sustancias como el agua, azúcares, proteínas, vitaminas, etc. ¿Dónde se va a encontrar? En las raíces, en los tallos, en las hojas, en las semillas y en los frutos. Por ejemplo, acá tenemos el parenquima amiceláceo. ¿De qué se encarga? De almacenar almidón. ¿En dónde? En las células que contiene la papa. El parenquima aerífero va a almacenar aire, sobre todo en las plantas de agua. El parenquima acuífero va a almacenar agua, sobre todo en las plantas que viven en los desiertos, ¿no? Como el caso de campos. También va a existir tejidos secretores, se van a encargar de liberar sustancias. Por ejemplo, tenemos acá en pantalla una imagen del caucho, que es una planta que va a liberar látex, que es buena para que se puedan realizar las llantas, que se puedan realizar los guantes, entre otros objetos. También tenemos a los tejidos nectarios, quienes producen néctar, que es necesario para la alimentación de algunas aves. Además también de los pelos glandulares, que almacenan algunos líquidos, como la ortiga. Los tejidos nutricios se van a encargar de proporcionar nutrientes al embrión. Saben que ese embrión se localiza en la parte interna de la semilla. Y gracias a estos tejidos, este embrioncito se puede alimentar y puede de acá salir una nueva planta. Bueno, jóvenes, el día de hoy hemos estudiado todo referente a la histología vegetal. Muchas gracias. Buenos días, alumnos del tercer año de secundaria. Ok. Bien, chicos. Nuestro video está bastante entendible y está relacionado justamente va acorde con las diapositivas de nuestra compañera Angie, ¿verdad?
Muy bien, Angie. A ver aquí, vamos a ver lo siguiente, chicos. Ya saben que la histología está relacionado al estudio de los vegetales, ¿ok? Y dentro de estos tejidos vamos a ver los siguientes, que se van a dividir en dos. ¿Cuáles son? A ver, tejidos. ¿Cuáles son estas dos clases de tejidos que tenemos? A ver, chicos, ahí nos hablaba de dos tipos de tejidos. Los jóvenes y adultos, a ver, ahí les doy una pista. ¿Nada? Bien, a ver aquí, te dice que estos tejidos vegetales se van a dividir en dos, llamados tejidos peristemáticos o también llamados jóvenes, ¿no? Y otras vienen a ser los tejidos adultos. Dentro de estos tejidos peristemáticos también se les conoce como, a ver, ahí nos mencionaba, son llamados o conocidos como embrionarios. Ya se localizan en las partes bastante activas de las plantas, ¿no? Y estas están formadas por células vivas de forma más o menos esféricas. Ya todas estas células se encuentran en constante división. Se conocen dos tipos principales dentro de estos tejidos, que viene a ser el apical y el lateral. ¿Ya? Muy bien. Y recuerden, aquí esta parte que viene a ser el apical se ubica en las regiones terminales de las plantas, como las yemas a nivel de los tallos o el cono vegetativo en la raíz, ¿no? Se encargan del crecimiento y la longitud de las plantas. Mientras que el otro, que viene a ser la lateral, esta lateral se localiza en las plantas y es responsable del grosor de las plantas, ¿ya? Este meristemo puede ser de dos tipos. Viene a ser uno de ellos el vascular y el otro el suberoso. ¿Ya? Y que vamos a tener la presencia en los diferentes tipos de plantas que nosotros tenemos. Bien, esta otra que viene a ser los tejidos adultos, tenemos aquí los tejidos de protección, ¿no? Su mismo nombre ya nos está diciendo que van a proteger la planta. Y dentro de esta protección vamos a hablar de dos tejidos, que viene a ser la epidermis, que se va a encargar de proteger a los otros tejidos internos que tiene nuestra planta. ¿Ok? Muy bien. Misita, buenos días. ¡Uy! Se terminó la hora, sí. Yo sigo hablando como una cotorrita. Disculpe. Uy, ya 5 minutos. Bien, chicos, nos vamos a quedar ahí.